Nos han estado preguntando sobre el pasado simple y el pasado continuo. Pues hablemos de esos temas. Empecemos con el pasado simple. ¿Cuándo vamos a utilizar el pasado simple? Es básicamente cuando una acción empezó en el pasado y terminó en el pasado. El verbo que se va a utilizar lo vamos a utilizar en el pasado. Ojo con eso, es súper importante que le prestes atención a eso. Pero para eso también hay que tener en cuenta dos cosas, que tenemos los verbos regulares y que tenemos los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Acá tienes un ejemplo. Tenemos el verbo play, que eso quiere decir jugar, esa es su forma base, pero cuando lo ponemos en pasado le agregamos esa ed al final, played, played. Entonces ten presente que a esto se le llama verbo regular. Y si vamos a hablar del verbo irregular, básicamente no tiene una forma muy definida cuando lo tenemos en presente, pasado o participio. En este caso tenemos el ejemplo del verbo do, hacer. ¿Cómo lo vamos a poner en pasado? Did. ¿Y cómo lo vamos a poner en participio? Eso quedaría done. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar el pasado del verbo regular y el pasado del verbo irregular. En este caso sería played y did. Entonces, veamos unos ejemplos con el pasado siempre, como para que te empapes del tema. Tenemos aquí, I cooked. ¿Cuál es el verbo principal? Estamos diciendo que va a ser el verbo cook, cocinar. Y como lo pusimos en pasado, le agregamos esa ed al final. Eso es súper fácil, súper simple. Si nos aprendemos la regla de que le tenemos que agregar una ed al final o una d dependiendo la terminación del verbo. Veamos otro ejemplo. She broke her phone. Ella rompió su teléfono. ¿Cuál es el verbo principal acá? Break. Y el pasado del verbo break es broke. Veamos otro ejemplo. He called his parents. Él llamó a sus papás. ¿Cuál es el verbo principal? Llamar, call, y le agregamos esa ed al final también. Ese va a ser un verbo regular. Ahora, they ran. ¿Qué estamos diciendo acá? Ellos corrieron. ¿Cuál es el verbo principal? Run. R-U-N. Run. Y esto es un verbo irregular. ¿Por qué razón? Porque no le estamos agregando una ed al final. Este ejemplo, it looked good. Se veía bien. ¿Cuál es el verbo principal? Look. ¿Y esto qué es? ¿Un verbo regular o irregular? Este es un verbo regular porque le estamos agregando esa ed al final. Ahora sigamos con el pasado continuo. ¿Qué debemos de tener en cuenta con el pasado continuo? Básicamente lo estamos utilizando cuando una acción empezó en el pasado y tuvo una continuidad en el pasado. Esa situación puede ser interrumpida. Otra situación puede estar pasando simultáneamente. Muchas veces utilizamos el pasado continuo como para contar esas historias que nos están sucediendo. Es importante tener en cuenta que cuando estamos utilizando el pasado continuo vamos a utilizar el verbo to be en pasado. En pasado vamos a tener was cuando estamos hablando de la tercera persona, she, he, it, y cuando estamos hablando de yo, I. Y vamos a utilizar were cuando estamos hablando de you, usted, ustedes, we y they. También es importante que le prestes atención. Utilizamos el sujeto, el verbo to be en pasado y vamos a agregarle el ing al verbo principal. Veamos unos ejemplos. I was crying all night. Préstale atención. Ahí tenemos el verbo to be, que sería ¿cuál? Was. Y tenemos el ing en el verbo principal, crying. She was dancing all night. Volvemos, es el mismo ejemplo. Tenemos el verbo to be y el verbo principal estamos agregando esa ing. They were working yesterday. Es la misma cosa, pero en este caso estamos hablando de ellos, ellas, y ahí ya cambia el pasado del verbo to be. We were watching TV when the power went out. Entonces, ¿qué le estamos prestando atención acá? Lo mismo, el verbo to be y el ing que le estamos agregando al verbo principal. Y presta la atención que cuando estamos diciendo the power went out, lo estamos diciendo también en pasado. Todas estas cosas sucedieron en el pasado, así que presta la atención cuando estés utilizando ese pasado continuo y se va a seguir hablando, pues muy seguramente todas esas situaciones estaban pasando en el pasado. Así que no te dejes confundir con eso porque vas a tener que estar cambiando los verbos a medida que vas hablando. The students were listening to the teacher during the lecture. Ahí está igual. ¿Quiénes son the students? The students son ellos o ellas y por esa razón vamos a utilizar were. Ahora, homework, la tarea para ti. Ahí te tengo esas dos frases en español
Él lloró toda la noche. Él estaba llorando toda la noche. La idea es que tú intentes en la mejor de tus habilidades escribir esas dos frases en inglés y que me dejes saber en los comentarios también cuál es el pasado simple y cuál es el pasado continuo. Déjame saber en los comentarios.